San Pablo, primeros años y juventud. En los inicios del cristianismo en la histórica ciudad de Tarso, provincia de Cilicia, se gestaba la historia de un hombre destinado a trascender fronteras. Un hombre llamado Saulo en sus primeros días y que resonaría después como Pablo. Aquí, entre callejones de piedra y tradiciones antiguas, vivía Saulo. Por ese entonces, Tarso se destacaba como un crisol donde convergían influencias de Oriente y Occidente. Los ciudadanos de Tarso, en su mayoría, llevaban una vida marcada por la rica tradición judía. La ciudad resonaba con la ferviente actividad de sus habitantes, donde el trajín de la vida cotidiana se mezclaba con la espiritualidad arraigada en la fe judía. Saulo, desde temprana edad, se sumergió en la tradición farisea con devoción inquebrantable. Los fariseos, con sus vestimentas distintivas y prácticas piadosas, eran una parte integral de la sociedad de Tarso, destacándose por su compromiso con la observancia de la ley y sus esfuerzos por mantener la pureza religiosa. La educación de Saulo fue forjada en la gran escuela de Gamaliel, un bastión de conocimiento fariseo. Este privilegio marcó a Saulo con un profundo orgullo, siendo portador de las enseñanzas judías y la riqueza cultural que emanaba de su ciudad natal. Tarso no solo era un crisol espiritual, sino también un hervidero de actividades culturales. Las artes, la filosofía y la interacción social florecían en sus calles, creando un ambiente vibrante, donde la diversidad cultural se convertía en un distintivo de la vida en esta antigua ciudad. Saulo no solo abrazó la fe judía, sino que se convirtió en un fariseo devoto, llevando consigo el peso de una educación rigurosa impartida en la prestigiosa escuela de Gamaliel. Un fariseo cuyo título era más que una insignia. Era un sello que envolvía su deseo apasionado de proteger la fe contra cualquier amenaza. Pero, ¿cómo fue la infancia de Saulo en esta ciudad bulliciosa? Entre las estrechas calles y mercados animados, el pequeño Saulo experimentó los rituales y tradiciones judías que moldearían su identidad. En su hogar se leían historias de fe, y su familia fomentó en él la devoción y el amor por las Escrituras. Con el tiempo, ese joven que correteaba por las callejuelas de Tarso se convirtió en un fariseo comprometido y apasionado por la ley y la tradición. Las sinagogas se convirtieron en su segunda casa, y el respeto por la ley judía se arraigó profundamente en su ser. Desde la perspectiva de Saulo, surgieron amenazas a su fe judía, y ellas provenían de los seguidores de Jesús de Nazaret, a quienes consideraba una herejía peligrosa. Su celo para perseguir, arrestar y enjuiciar a quienes proclamaban el nombre de Jesús no conocía límites y resonaba en cada rincón de la región. El hecho histórico del martirio de San Esteban protomártir despertó una semilla de duda en el corazón de Saulo. Una semilla que iluminaría posteriormente la oscuridad de su celo religioso judío. Este valiente mártir, parado ante el Sanedrín judío con una fe inquebrantable, desencadenó una revolución interna en Saulo. Aunque en ese momento no lo admitiría,
y más aún cuando San Esteban protomártir pidió el perdón a Dios para quienes lo apedreaban. Veo el cielo que se abre y el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Así comienza el viaje de la conversión de Saulo, un hombre cuyo destino se entrelazará con el cristianismo de manera inesperada. Su camino apenas comienza. San Pablo, camino a Damasco y conversión. Poco después del martirio de San Esteban, el camino de Saulo tomó un giro que lo llevaría a la confrontación más profunda de su existencia. En su afán de perseguir a los cristianos, se embarcó en un viaje a Damasco llevado por el celo a defender la fe judía. Montado en su caballo, acompañado de un grupo de hombres leales a su causa, Saulo se enorgullecía de su posición y de la fuerza con la que eliminaba cualquier signo de resistencia a la fe judía. Sin embargo, la que sería una comisión más en su carrera, se convirtió en el acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. En medio del camino, mientras el sol ardiente brillaba sobre ellos, una luz incomprensible y abrumadora llenó el cielo. Sin previo aviso, Saulo fue envuelto por esa intensa luminosidad, hasta el punto de caer del caballo y ser sumido en la oscuridad de la ceguera. Aterrado, confundido y desesperado, buscaba respuestas entre el caos y el desconcierto, sintiendo la presencia de algo inmensamente superior a su ser. De repente, una voz resonante y majestuosa se hizo oír en su interior, pronunciando su nombre en un tono que lo conmocionó hasta lo más hondo de sus entrañas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sobrecogido, reconoció la incomprensible voz de quien le hablaba y preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? La voz respondió con una autoridad inconfundible: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Saulo, sintiéndose completamente impotente y desarmado ante aquel encuentro sobrenatural, obedeció sin cuestionar. Sus compañeros, igualmente desconcertados y temerosos, lo tomaron de la mano y lo condujeron hacia Damasco, donde permanecería atrapado en la oscuridad y la incertidumbre durante 3 días. En aquel tiempo de reflexión y silencio, Saulo solo podía pensar en lo que había experimentado en el camino. El esplendor de la luz y la voz poderosa de Jesús resonaban en su mente una y otra vez. No podía escapar de la inevitable conversión, de la irrevocable transformación que había tenido lugar en su interior.
En otro rincón de Damasco, un discípulo llamado Ananías, un hombre piadoso y valeroso, recibió una visión del Señor. Jesús se le manifestó y le habló. Ve a la calle llamada Derecha y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Coloca tus manos sobre él para que recupere la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete. Este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 11 al 15. Aunque lleno de aprensión, Ananías aceptó la misión, sabiendo que Dios le guiaría y le protegería. Ananías llegó a la casa de Judas con dudas. Saulo, aún ciego y desconcertado, esperaba en la oscuridad en silencio. Cuando Ananías vio a Saulo, un sentimiento de compasión y asombro se apoderó de su ser. Lentamente se acercó a él, sin saber cuál sería la respuesta de aquel que había perseguido a sus hermanos con tanta ferocidad. Con valentía, Ananías colocó sus manos sobre los ojos cerrados de Saulo y dijo con voz llena de fe: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. En ese momento, como en un prodigio divino, las escamas que cubrían los ojos de Saulo cayeron al suelo, devolviéndole la visión. Saulo se despertó de su oscuridad pasada y abrió sus ojos a la luz de la verdad. El fulgor de su encuentro con Jesús lo había cambiado para siempre. Se dio cuenta de su error, reconoció a Jesús como el Mesías y abrazó una nueva identidad. Renunció a su antigua vida y con humildad y valentía siguió al Señor. Ya no sería el perseguidor, sino el perseguido. Pero ahora su misión era de amor, perdón y redención. Desde aquel día, el apóstol Pablo, antes Saulo, se convirtió en un faro de fe y en un defensor incansable del Evangelio. San Pablo, viajes misioneros. Después de su encuentro transformador en el camino a Damasco, la vida de Saulo se convirtió en un testimonio viviente de las enseñanzas de Jesús. A partir de ese momento, Pablo, como sería conocido, emprendió una serie de viajes misioneros, no solo físicos sino espirituales, que le permitieron llevar el mensaje de Jesús a diferentes regiones del mundo antiguo. Durante estas expediciones, enfrentó numerosos desafíos, como la resistencia de las autoridades políticas y religiosas, así como persecuciones y peligros físicos. A pesar de las dificultades, los logros de Pablo fueron notables. Pablo emergió como uno de los apóstoles más influyentes en la difusión del cristianismo. Cada paso, cada dificultad,
Cada viaje misionero forjó su legado y dejó una impronta que ha perdurado hasta hoy, siglo XXI. Su valentía y coraje tocaron los corazones de aquellos que escuchaban sus palabras. Su fervor encendió una llama insaciable en los corazones de quienes le rodeaban. En cada ciudad que visitaba, Pablo dejaba una huella de amor, de enseñanzas profundas, de fe, esperanza y unidad en las comunidades. La historia de San Pablo es un ejemplo de conversión y de gracia divina que se derrama sobre los corazones más endurecidos y cambia el curso de la historia. Es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la misericordia de Dios y de que la transformación más profunda puede surgir de los lugares más oscuros. Que la vida de Pablo, desde su tempestuosa persecución hasta su ardiente misión, nos inspire a seguir el camino de la fe con pasión y valentía. Primer viaje misionero. El primer viaje de Pablo comenzó en el año 46. Pablo, junto con Bernabé, recorrió la región de Asia Menor. Ellos iniciaron por el puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre, llegando después a Salamina, donde comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta, llamado Bar Jesús, también apodado Elimas, quien estaba con el gobernador Sergio Paulo y no quería que Bernabé y Saulo hablaran con él. La intención de Elimas era apartar al gobernador de la fe y buscaba impedir que éste escuchara la palabra de Dios. Entonces Pablo le dijo a Elimas: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas. No veo nada. Y daba vueltas, buscando a alguien que lo llevase de la mano. ¡Ayúdenme! Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Luego zarparon de Pafos, en la costa suroeste de Chipre, y llegaron al puerto de Perga, en Anatolia, la actual Turquía. Desde Perga, llegaron finalmente a Antioquía de Pisidia, donde Pablo comenzó a difundir la palabra en las sinagogas entre la comunidad judía local. Inicialmente su mensaje fue muy bien recibido, lo que se concretó en una invitación a hablar durante el Sabbat, el día santo para los creyentes judíos. Pero parte de la comunidad pronto sintió envidia de la fuerte popularidad de que gozaba un predicador extranjero y terminaron expulsando a Pablo de la ciudad. Luego Pablo y Bernabé pasaron a Iconía y les pasó lo mismo. Predicaron en las sinagogas. Muchos se convirtieron, pero otros se opusieron y buscaron apedrearlos, lo que llevó a que huyeran nuevamente. Llegaron a Listra, donde encontraron un hombre paralítico, y Pablo lo curó. Este milagro hizo que la población despertara el interés por Pablo y sus discípulos, pero después llegaron otros judíos provenientes de Antioquía, que hablaron mal de él,
Y finalmente, el pueblo empezó a apedrearlo. En la isla de Chipre y ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, Pablo y Bernabé enfrentaron adversidades, pero también vieron conversiones impactantes. Ellos a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe, diciéndoles: Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. La culminación de este viaje sentó las bases para la expansión futura del cristianismo. San Pablo, segundo viaje misionero. El segundo viaje de Pablo comenzó en el año 49. Esta vez, Pablo se puso en camino para visitar nuevamente las primeras comunidades cristianas que ayudó a fundar durante su primer viaje. Le acompañaban Silas, un miembro destacado de la primera comunidad cristiana, y Timoteo, el hijo de un griego que era un compañero estimado de Pablo. El grupo se dirigió a Listra, luego a Frigia y Galicia, regiones de la actual Turquía, y finalmente a Troade, una ciudad en el noroeste de Anatolia, también en la actual Turquía, donde se unió Lucas al viaje. En esta última ciudad, Pablo tuvo una visión de un hombre pidiéndole que llevara el Evangelio a Macedonia. Así fue como emprendió la expedición para llegar al continente europeo por primera vez. A través de Samotracia, una isla griega en el norte del mar Egeo, y Neápolis, conocida hoy como la ciudad griega de Cabala. Llegaron a Filipos, una ciudad romana en el primer distrito de Macedonia. Aquí, Pablo disfrutó de la hospitalidad de Lidia, una mujer que trabajaba como comerciante de telas púrpuras de la ciudad de Tiatira. No obstante, un grupo de hostiles locales no tardó en presionar a las autoridades para que arrestaran a Pablo y a sus compañeros. Sin embargo, gracias a un terremoto providencial, el grupo logró escapar de la cárcel de Filipos. Al final, los magistrados locales se enteraron de que Pablo y sus compañeros de viaje eran ciudadanos romanos y los dejaron oficialmente libres. La comunidad de filipenses pronto creció, hasta convertirse en un importante centro cristiano, al cual Pablo más tarde dirigió la carta de Pablo a los filipenses. Después de Filipos, el grupo llegó a Tesalónica, en la actual Grecia septentrional, donde fueron recibidos por Jasón, un judío que se había convertido al cristianismo. Aquí, Pablo realizó muchas conversiones, pero se vio rápidamente forzado a irse después de que un grupo de judíos locales denunciara sus actividades de evangelización a las autoridades paganas locales. Entonces partieron hacia Berea, ahora conocida como Beria, en Macedonia, en Grecia, pero el mismo grupo que los echó de Tesalónica pronto los alcanzó y los obligó a dejar también Berea. El grupo reemprendió el viaje y llegaron hasta Atenas, considerada la capital de la filosofía y el conocimiento del mundo en ese entonces.
Aquí Pablo observó cómo la ciudad estaba plagada de ídolos, y esto le enfurecía. Fue entonces cuando comenzó a hablar con algunos filósofos. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: Parece ser un predicador de dioses extranjeros. Porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Lo llamaron y lo llevaron con ellos a la sala del Areópago, Tribunal Superior de Atenas, diciendo: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Pablo empezó a hablar sobre un Dios desconocido a los pensadores paganos de Atenas. Algunos se unieron a él, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros se burlaban. De Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, en el actual centro-sur de Grecia. Aquí se alojó con el matrimonio cristiano de Priscila y Aquila, que habían sido exiliados por el emperador romano Claudio en el 49 y 50. Corinto era en ese entonces una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. En Corinto, Pablo participó en muchos discursos que originaron muchas conversiones, pero también fue víctima de la hostilidad de grupos de judíos locales. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9. No obstante, Pablo siguió adelante y se estableció año y medio en Corinto. Posteriormente, junto con Priscila y Aquila, Pablo zarpó hacia Siria. Llegó a Éfeso y desde aquí a Cesarea, en el actual centro norte de Israel, para finalmente regresar a Antioquía. La culminación de este viaje abrió las puertas del mundo cristiano a regiones europeas muy hostiles como Atenas, Corinto y Tesalónica. San Pablo, tercer viaje misionero. El tercer viaje de Pablo tuvo lugar en el año 53. Pablo volvió a visitar Galicia y Frigia para fortalecer las comunidades que ayudó a establecer durante su viaje anterior. Luego zarpó hacia Éfeso, una antigua ciudad griega en la actual Turquía, que en ese momento era la capital de la provincia romana de Asia y hogar del famoso templo de Artemisa Diana. En Éfeso estuvo alrededor de 3 años y fue el eje central de ese tercer viaje. En esta región bautizó a 12 discípulos que habían recibido previamente un bautismo penitencial por Juan el Bautista, pero no tenían conocimiento del Espíritu Santo. Los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles las manos, recibieron el Espíritu Santo. Durante su estadía en Éfeso, el apóstol tuvo la oposición de los orfebres, cuyo negocio estaba relacionado con la fabricación de imágenes de la diosa Artemisa. La predicación de Pablo sobre el único Dios verdadero amenazaba el sustento de los artesanos, lo que provocó un gran alboroto en la ciudad. Comerciantes temerosos de perder las ventas de sus fieles adoradores de ídolos paganos, vieron en los seguidores de Jesús un peligro.
Y así se desató la revuelta de los orfebres, un vendaval de protestas en defensa de la diosa Artemisa. La ciudad se llenó de confusión y la gente se apresuró a ir al teatro, arrastrando con ellos a Gayo y Aristarco, macedonios que eran compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso ir entre la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos funcionarios de la provincia de Asia, que eran amigos de él, le enviaron un mensaje, instándolo a no aventurarse a ir al teatro. Y Pablo tuvo que salir de la ciudad. Después pasó a Filipos y a Troade. Una noche Pablo estaba reunido con todos sus discípulos para la fracción del pan. Entre ellos había un joven llamado Eutico, que lo escuchaba al pie de una ventana que estaba abierta. El joven, con el paso del tiempo, se quedó dormido y cayó de un piso superior. Entonces, todos aterrados fueron a auxiliarle, pero el joven estaba muerto. No se movía. Y fue cuando Pablo bajó las escaleras, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: No se alarmen, pues su alma está en él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Fue cuando vieron después que el joven estaba vivo. Pablo lo ha resucitado. Después de un descanso invernal en Corinto, Pablo regresó a Éfeso. Aquí pronunció su famoso discurso dedicado a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, en el que recomendó que los líderes de las comunidades que él ayudó a fundar asumieran su misión y siguieran adelante en la evangelización y la caridad. Y les dijo: Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén vigilantes. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús: anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. La culminación de este viaje expandió el cristianismo en Éfeso, a pesar de las persecuciones. San Pablo. Cuarto viaje. Cautiverio y muerte. Pablo llegó a Jerusalén, donde se quedó con Mnasón de Chipre, una de las personas a las que ayudó a convertir en uno de sus primeros viajes. Luego Pablo visitó a Santiago, quien le aconsejó que hablara con los judíos más tradicionalistas. Pablo fue al templo, y en él fue reconocido por los judíos. La ciudad entera se alborotó, vino gente de todas partes, y tomando a Pablo, lo arrastraron hacia la salida del templo. Cerraron inmediatamente las puertas y lo estaban hiriendo para matarlo.
Fue en ese momento en el que precisamente llegó el comandante del batallón y frenó la agresión. Una vez levantado, Pablo habló a la multitud de su conversión y fue llevado a prisión. Entonces Claudio Lisias, el tribuno romano local, mandó una carta al gobernador Félix en la que decía que los judíos habían detenido a Pablo, ciudadano romano, y que estaban a punto de matarlo, y que el Sanedrín lo acusaba también por cuestiones de ley, pero que él no veía motivos para que este hombre mereciese la muerte o prisión. Aquí comenzó lo que muchos llaman la pasión de Pablo. Pablo estuvo preso por 2 años con el gobernador Félix, y después llegó el gobernador Porcio Festo. Los judíos seguían acusando a Pablo, insistían y buscaban la forma de matarlo. Esto se volvió algo persistente. Pablo posteriormente fue entrevistado por el rey Agripa después de apelar su caso con el César. Pero siguió preso y finalmente es trasladado a Roma. Durante el viaje por barco hacia Roma, Pablo sufrió la inclemencia de una tempestad con los demás tripulantes. Llegaron a la isla de Malta y le sucedió un nuevo acontecimiento que pondría su vida en peligro. Y era que se le había lanzado una víbora a su cuerpo. Él inmediatamente se suelta de ella y logra echarla al fuego. Los habitantes se sorprendieron de que hubiera salido ileso. En esa isla, Pablo visitó al padre enfermo de Publio, hombre importante de la región. Le impuso las manos y lo curó, y después curó a otros habitantes, y se conocieron sus milagros. Prosiguió el viaje a Roma. Cuando llegó a la ciudad, inmediatamente se propuso predicar el evangelio de Jesús con judíos y gentiles. Estando preso, vigilado y a veces con arresto domiciliario, él continuó su misión. Estando preso, escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Posteriormente, fue golpeado, torturado y asesinado en Roma en el año 67, por orden del emperador Nerón. Hoy en Roma existe la Basílica de San Pablo en honor a su nombre. ¿Quiénes apoyaron a San Pablo? Continuando con la historia, descubrimos que el camino de San Pablo no fue una travesía solitaria. A lo largo de sus viajes misioneros, contó con el apoyo invaluable de comunidades y colaboradores, cuyas vidas se entrelazaron con la suya, formando un tapiz de fe y colaboración. En los primeros pasos de su nueva vida, San Pablo se dirigió a la comunidad de Jerusalén. Aquí, entre los apóstoles y la comunidad cristiana, encontró un hogar después de su conversión. A pesar de la desconfianza inicial debido a su pasado como perseguidor, la comunidad de Jerusalén abrazó a Pablo
reconociendo su llamado apostólico. Bernabé, un colaborador cercano, fue uno de los primeros en caminar junto a Pablo. Juntos enseñaron y discipularon. Silas, otro compañero de viaje, compartió con Pablo experiencias que van más allá de las fronteras físicas. Juntos enfrentaron la prisión en Filipos y llevaron el mensaje de salvación a diversos lugares durante los viajes misioneros. Timoteo, discípulo y colaborador cercano, se convirtió en un apoyo confiable para Pablo. Su conexión trascendía lo académico, creando un lazo espiritual y pastoral que enriqueció la labor misionera de Pablo. Priscila y Aquila, una pareja de origen judío, tejieron su historia con la de Pablo en Corinto. No solo ofrecieron hospitalidad, sino que también compartieron la labor manual y espiritual, formando una comunidad unida en el propósito de enseñar y discipular. La comunidad de Filipos, liderada por Lidia, una comerciante de tela que abrió sus puertas a Pablo y sus colaboradores. Filemón, destinatario de una carta personal de Pablo, se convirtió en un testimonio de la conexión entre el mensaje cristiano y la realidad cotidiana. La carta abogaba por la reconciliación y la unidad en Cristo, trascendiendo las divisiones sociales. Estos nombres representan solo una parte del coro de colaboradores que resonaron con Pablo. A través de estas comunidades y colaboradores, su mensaje resonaba con fuerza en los corazones de aquellos que compartían su visión y pasión por el Evangelio de Jesucristo. El momento más importante de nuestra fe está por comenzar. Jesús nos amó hasta el extremo y nos dio la vida a través de su pasión, muerte y resurrección. Ahora tienes la oportunidad de vivir la Semana Santa para renovar tu espíritu y abrirte al amor divino que lo transforma todo. Conéctate en vivo con el Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones en las celebraciones, reflexiones y oraciones de este tiempo especial. Síguenos en YouTube, Facebook y la app Amén Comunicaciones. Vive esta Semana Santa con nosotros y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza. Es el momento de dejar que Dios haga algo nuevo en ti. Jesús te espera.